Hola, bienvenidos a una nueva clase de la materia de matemática. Y estamos iniciando una nueva semana, número 27. Les saluda señor Elena del Colegio La Fe, a todos los niños de primer grado B. En este día aprenderemos la comparación de longitudes y la noción de superficie. Como pueden observar, acá la niña está midiendo la ventana. ¿Se recuerdan cuál es esa medida no convencional? Muy bien, es el gem. También podríamos medirla por medio de toda nuestra mano, que es la cuarta. Dependiendo del objeto, así vamos a tomar nosotros cómo lo vamos a medir en esta parte no convencional. Iniciaremos definiendo qué es longitud. La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, la distancia entre dos lugares y la altura de una persona. Algunas de las medidas no convencionales que estudiamos la clase anterior eran el paso, la cuarta, la pulgada, el brazo, el geme, la brazada y el pie. Como estas medidas no convencionales eran las que se utilizaban antes de que existiera una medida como lo es el sistema métrico decimal, que es un sistema de unidades único para todo el mundo. El sistema métrico decimal, la unidad de medida es el metro. Eso lo vamos a estudiar más adelante en otros grados. Pero vamos a aprender el día de ahora la comparación de longitudes. Comparte otros ejemplos similares a los que se te muestran. Por ejemplo, en un libro, ¿verdad? Ya vamos a ver más ejemplos. Dice, Luis es más alto que Laura. Pueden observar, él es Luis y él es Laura. Como podemos observar, Luis es más alto que Laura. En la segunda imagen podemos observar que José y Claudia tienen la misma altura. Y en la tercera imagen está Carla, que es más alta que Carlos. Las palabras alto o bajo, largo o corto indican una medida de longitud. Para medir longitudes de objetos pequeños usamos el geme, la pulgada y la cuarta. Si nosotros quisiésemos medir nuestro lápiz, lo podemos realizar con geme, con pulgada o con una cuarta. Podemos también medir objetos pequeños como lo es una computadora, un teléfono, un libro, un juguete, una botella, una caja pequeña, ¿verdad? Y más objetos lo podríamos realizar con estas medidas de longitud. Y para medir longitudes de objetos más grandes, usamos el pie, el paso y la brazada. ¿Con qué objetos podemos medir? Podría ser la pared de mi cuarto o podría ser la distancia que hay del patio hacia mi recámara. También lo podríamos medir con brazada o con pasos. Estos objetos son más grandes, por eso tenemos que elegir la medida de longitud adecuada. Vamos a responder cuánto mide cada objeto. ¿Cuánto mide cada objeto? El lápiz, si ustedes observan, está siendo medido por pulgadas. Este lápiz tiene 1, 2, 3, 4 pulgadas. Y la crayola solamente tiene 1
2, 3. ¿Cuál objeto? ¿Por qué mide cada uno diferente? Porque ese tiene 4 y ese tiene 3. Es porque el lápiz es más grande, es más largo, ¿verdad? Que la crayola. Ahora el lápiz mide 4 pulgadas y la crayola mide 3 pulgadas. Con la cuarta de tu mano mide el largo de tu bolsón. Ustedes lo van a realizar con esto, el largo de su bolsón. ¿Cuántas tienen? Ahí dependiendo el bolsón. Hay unos más grandes que otros. Y lo colocan acá la respuesta. Ya que hayan medido el largo de su bolsón, van a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos pasos tiene de largo la pizarra? En este caso vamos a cambiar la pizarra y vamos a colocar allí que cuántos pasos tiene de largo su sofá. Cámbienle pizarra y le ponen sofá. Luego vamos a trabajar en nuestro resuelvo. Vamos a unir cada descripción con la medida más adecuada. Como el grosor, ¿cómo podemos medir el grosor de un cubo de juguete? ¿Con qué medida es la adecuada? ¿Será una cuarta? ¿La tenemos que medir con un paso, con el dedo o con el pie? ¿Con qué creen ustedes que sería la medida correcta? Excelente. Es con el dedo, ¿verdad? Porque es un objeto pequeño. ¿Con qué mediríamos la distancia de tu escritorio a la puerta? Ahí ustedes van a colocar la medida que ustedes consideran adecuada. ¿Cómo podríamos medir la distancia de tu escritorio a la puerta del aula? ¿La podemos medir con cuartas? ¿La podemos medir con pies o con pasos? Se nos hace más fácil medirla con pasos, aunque la pudiéramos medir con cuartas, pero tendríamos que colocar nuestras cuartas en el suelo, ¿verdad? Y la más adecuada es pasos. La tercera dice el largo de tu cuerda de saltar. ¿Cómo podríamos medir el largo de la cuerda? Podríamos tener que ponerla en el suelo, ¿verdad? Y podemos medirla con pies. Y el ancho de un trozo de tela lo podríamos medir con cuarta. Al realizar el resuelvo número 1, pasaremos al número 2. Acá vamos a realizar las mediciones utilizando las partes de tu cuerpo indicadas y vamos a completar. El largo del aula mide en pies. En este caso, ustedes no lo van a hacer en el aula, sino de su cuarto. El largo de su cuarto. ¿Cuántos pies tiene? Luego, el ancho de su cuarto también. Si existiese una ventana, van a medir también cuánto mide en cuartas de largo. Si no tienen ventanas, no lo van a medir. Y medirán también la puerta de su cuarto. Acá le vamos a cambiar, no el aula, sino que su cuarto. Al terminar, vamos a iniciar el resuelvo número 3. Vamos a observar y vamos a completar el cartel. Mide. ¿Cuál es la medida no convencional que se está utilizando? Muy bien, se está utilizando la cuarta. Y podemos observar, vamos a contar cuántas cuartas
son las que miden la pizarra de largo. De largo, la pizarra mide 1, 2, 3 y 4. La pizarra de largo tiene 4 cuartas y de ancho tiene 1 y 2. Tiene 2 cuartas de ancho. Ahora también en la siguiente imagen observamos que la medida que se está utilizando es la cuarta. El mantel mide, ¿cuánto mide de largo? 1, 2, 3, 4, 5. De largo mide 5 cuartas. ¿Y de ancho? ¿Cuánto mide? 1 cuarta. Excelente. Ahora, ¿qué otra medida podríamos utilizar para medir esta tela? Podríamos utilizar nuestros pies. Y también para la pizarra podríamos medir también nuestros pies. Con nuestros pies o con nuestro brazo. O lo podríamos medir también con gemes. Son medidas que son convenientes para esta medida de objetos. Las medidas no convencionales tienen un inconveniente, que a veces el resultado en la medición es diferente. Eso dependerá quién mida, porque todos tenemos el tamaño de nuestra cuarta diferente, o de nuestras pulgadas y de nuestros gemes. Eso dependerá quién lo mida. Pero si ustedes están midiendo 2 objetos, sí pueden identificar cuál mide más y cuál mide menos, con sus propias medidas. Al completar este tema, trabajaremos en la noción de superficie. Vamos a comparar tu libro de matemática con el cuaderno de matemática. Lo vamos a dibujar y vamos a contestar la pregunta. Acá van a dibujar el libro de matemática y acá el cuaderno de matemática. Y van a contestar cuál es más grande. ¿Cuál de los dos dibujos es más grande? ¿Cuál es más grande? Es el libro, ¿verdad? El libro es más grande que nuestro cuaderno. Para comparar superficies rectangulares, podemos utilizar 2 métodos. Vamos a medir con unidades arbitrarias, el largo y el ancho. El largo y el alto, perdón, de cada una. Y luego la vamos a comparar. Mide las manos del libro anaranjado. Por lo tanto, es más grande. Y también podemos poner un objeto encima del otro. El libro anaranjado es más grande, ya que al sobreponerlos sobra espacio. También podemos hacerlo con 2 colores. Podemos observar cuál color se nos está acabando más rápido cuando le sacamos muchas puntas. Vamos a colocarlos a la par para ver cuál es el más largo. O podemos utilizar una medida para saber cuánto que mide. Al saber ya que podemos comparar 2 superficies utilizando unidades arbitrarias y colocando un objeto encima de otro, vamos a realizar el resuelvo número 1. Realiza las comparaciones y completa la tabla. Vamos a comparar un borrador con una sacapunta. Y vamos a subrayar el método que utilizaste. Si es
medir con unidades arbitrarias o poner un objeto sobre otro. Vamos a subrayar cuál de las dos usted utilizó para poder comparar la sacapunta con el borrador. Y vamos a colorear de azul el más grande y de color verde el más pequeño. Acá vamos a pintar el recuadro donde dice sacapunta o borrador, de acuerdo al tamaño de ese objeto. Vamos a hacer el ejemplo de la sacapunta y el borrador. Mi sacapunta es más pequeña que el borrador. Yo utilicé poner un objeto sobre el otro y pude observar que la sacapunta era más pequeña. Entonces tendré que colorear de color verde donde dice sacapuntas y de color azul donde dice borrador. Pero puede ser el caso que su borrador sea más pequeño que la sacapunta y ustedes hayan utilizado una medida arbitraria. Por ejemplo, ¿cuántos gemes tiene la sacapunta? Vamos a también realizar el de la mochila con una lonchera. Vamos a medir y a subrayar el método que utilizaste. Si midió por gemes, por cuartas, por pulgadas, lo va a subrayar donde dice medir con unidades arbitrarias. Pero si usted colocó el objeto sobre el otro, va a subrayar este cuadrito y va a colorear cuál objeto es más grande de color azul. Si la mochila es más grande, va a colorearla de azul. Y si la lonchera es más pequeña, de color verde. Así van a completar el cuadro con las comparaciones de objetos. También realizaremos el aplico número 2. Vamos a observar los dibujos y vamos a completar las expresiones con más grande o más pequeño, según corresponda. La toalla de Carlos es esta color azul y la de Marcos es la celeste con blanco. Entonces vamos a contestar con las palabras más grande o más pequeño. La toalla de Carlos es más pequeño, es más pequeña que la de Marcos. ¿Y qué método de medición se utilizó? Se está colocando un objeto encima del otro. En el siguiente problema dice, el dibujo de Claudia es, miren acá hay dos dibujitos de dos payasitos. El dibujo es igual, solo cambia su tamaño. Claudia y Mario. El dibujo de Claudia es más grande, excelente, es más grande que el dibujo de Mario. ¿Qué objeto de medición se utilizó? Podemos utilizar que lo medimos con gemes. Con gemes podremos utilizarlo y colocar acá y utilizamos medir con unidades arbitrarias. Recuerden que un objeto podemos comparar las medidas colocando un objeto encima de otro o utilizando las medidas arbitrarias como lo son el geme, la pulgada, la cuarta, el pie, la brazada y el paso. Hasta acá la clase del día de ahora. Nos vemos en una nueva clase esta misma semana. Cuídense mucho y bendiciones.